Bueno, el día de hoy vamos a hablar de fracturas diaficiarias dobles de antebrazo en niños. Los objetivos que me tracé para esta charla son recordar brevemente la anatomía del mecanismo de trauma en estas lesiones, repasar los patrones de fractura que se presentan principalmente en los niños, explicar las indicaciones y cómo se debe realizar un buen manejo conservador, mostrar las indicaciones quirúrgicas y su controversia en la literatura y exponer diferencias en cuanto a los métodos quirúrgicos. Con respecto a la epidemiología, entonces, se dice que las fracturas diaficiarias de antebrazo son entre el 3 y el 6% de todas las fracturas pediátricas y son las segundas más frecuentes en el antebrazo, siendo el 15 al 18% de ellas superadas por las fracturas de tercio distal. En cuanto a la unión de tercio medio y tercio distal diaficiaria son las más comunes y también estas tienen una característica importante, es que es el sitio de refractura más frecuente. Eso lo tenemos que tener en cuenta cuando vamos a hacer el manejo conservador con el yeso. Las fracturas aisladas son poco frecuentes, es más común en el cúbito y pues la describen cuando son traumas contundentes directos, por ejemplo con la macana o el bolillo de la policía, y la aislada de radio es aún más infrecuente. Son bastante raras, difíciles de reducir cerradas, y ahorita pues vamos a ver que debemos sospechar luxofracturas de Montegui y Galeazzi así respectivamente. Cuando se presenta lesión de los nerviosa, lo más común es que sea del nervio mediano. Con respecto al repaso de la anatomía, entonces lo que nos dicen es que uno debe dividir estos segmentos según las inserciones musculares. La parte proximal está en relación con el pronador cuadrado, la del tercio medio con el pronador teres y la parte proximal con respecto al supinador y el bíceps y el tercio distal con respecto al pronador cuadrado. Recordar entonces con respecto a la configuración ósea del radio que la sección proximal es cilíndrica, el tercio medio es triangular, lo que le confiere algo de rigidez y por eso no son las más frecuentes, y el tercio distal pues al ser aplanado está más propenso a fracturas. Y también es importante esa relación con tejidos blandos, que en la parte proximal pues va a haber más musculatura, por lo cual está un poco más protegida. Con respecto al mecanismo de trauma, entonces, como les dije, va a depender de las fuerzas deformantes. La imagen que tenemos acá es las fracturas diaficiarias de tercio proximal, y lo que nos dice es que ese fragmento proximal se nos va a ir en supinación y en flexión por el bíceps y el supinador, y el fragmento distal, pues por el pronador, se va a ir en esta referencia. Y el tercio distal, las fracturas de tercio distal, pues que no hay imagen en esta diapositiva, simplemente entonces van a hacer un desplazamiento hacia pronación del fragmento distal y se va a desviar hacia punta. Con respecto a las de tercio medio, entonces estas tienen una característica que ese fragmento proximal va a quedar neutro por acción del supinador, que va a ser contrarrestada por el pronador redondo, pero sí va a estar flexionado pues por el bíceps, y el fragmento distal se va en pronación y se desplaza hacia cubital. Con respecto entonces a los mecanismos de trauma, ya sabemos todos que se presenta principalmente en extensión. Es importante recordar que cuando hay una rotación en supinación, el vértice de la deformidad se va a presentar con una angulación palmar, y cuando vamos en un mecanismo de extensión con pronación, pues el vértice de la deformidad se va a ir hacia dorsal, que esto es importante para tenerlo en cuenta a la hora de hacer la reducción. Cuando presentamos fracturas transversas, fracturas al mismo nivel, pues no vamos a tener un componente rotacional tan importante. Sí, lo que les mencionaba previamente, las fuerzas en hiperpronación aisladas de radio cúbito nos pueden hacer sospechar una luxofractura de Montegui o Galeazzi, respectivamente. Entonces, lo primero que debemos decir acá es que siempre deben haber asociadas a las fracturas, a las radiografías del antebrazo, fracturas de la articulación proximal y distal. Recordar en esta imagen algo muy importante que se olvida en la técnica de la toma de la radiografía lateral, que tenemos que tener el codo en flexión y abducción de 90 grados para obtener realmente una lateral del antebrazo. Importante acá, entonces, como unas referencias que debemos tener en cuenta, porque no todas las fracturas son fáciles de ver. En la radiografía AP, el radio lo vamos a ver curvo, como lo vemos en la imagen en la pantalla a la izquierda. El tercio medio tenemos pues una convexidad importante, que lo que dicen es que es aproximadamente 10 grados, y el tercio proximal con una convexidad que va hacia el otro lado, hacia medial, de aproximadamente 15 grados. ¿Qué nos dicen entonces? Que la estiloides radial, que va obviamente hacia lateral, va a estar a 180 grados en esta radiografía AP con respecto a la tuberosidad bicipital, como nos la muestran pues en la imagen acá.
que va hacia medial. Y con la radiografía lateral debemos tener en cuenta entonces que el cúbito siempre es recto, para cuando tengamos, por ejemplo, sospecha de deformidades plásticas, la esteloides cubital va hacia dorsal y la coronoides 180 va hacia palmar, y no deberíamos ver ni la estiloides radial ni la tuberosidad bicipital en una proyección lateral. Con respecto a la clasificación, hay múltiples clasificaciones que realmente pues no son tan prácticas para el manejo de los pacientes, entonces simplemente recordar que tenemos unas fracturas características en los niños como son la deformidad plástica, el niño verde, las fracturas completas, que las vamos a mencionar cuando vayamos a hablar de la reducción, y pues lo que sí es importante es describir la angulación, el desplazamiento, los trazos que tengamos de fractura y qué lesiones asociadas tenemos. Este artículo, que es del 91 del doctor Peter Schmittenberg, es pues como digamos que uno de los artículos más clásicos que empieza a hablar de las fracturas inestables. Es un estudio retrospectivo de 1.143 pacientes, de los cuales el 97.8% se llevó a tratamiento ortopédico, y ellos encontraron que el 22% de estos pacientes tenían en la consolidación más de 10 grados de angulación de deformidad en el seguimiento, con resultados funcionales malos en el 6.9% de los pacientes a seguimientos tan largos como de 13 años. Y lo que empezaron a ver entonces era que las fracturas metafisiarias y diafisiarias de ambos huesos, cuando eran pues los dos, tenían un 57% de reducciones secundarias o reducciones y de 76% de necesidad de intervenciones quirúrgicas. Entonces, ya luego también publica este artículo clásico del 2005, donde él habla de unas características que son fracturas bilaterales a cualquier edad cuando se asocian con una fractura completa con desplazamiento en bayoneta o cabalgadas, que son al mismo nivel sin importar el trazo de fractura que tengamos, un trazo oblicuo que recordemos que es una angulación de más de 30 grados, que la fractura sea convergente hacia ese espacio interóseo a cualquier nivel, que nos habla pues de una lesión de la membrana importante y alta energía, todas las fracturas proximales, las que fallan en el manejo conservador en las 2 primeras semanas y las que tengan asociadas pues una luxofractura de Montello. Pasamos entonces al tratamiento conservador, y lo que debemos decir acá es que obviamente sabemos que son fracturas diafisiarias, por lo tanto deberíamos restaurar longitud, alineación y rotación, pero bajo el punto de vista funcional y anatómico, estas fracturas las deberíamos de considerar particulares, y vamos a ver pues que es una premisa importante para no tener tantas limitaciones en cuanto a la funcionalidad. Lo que dicen pues clásicamente es que una pronosupinación funcional es tener 50 grados para cada uno de estos dos arcos, y siempre se ha dicho que la pérdida de la supinación es la que más mal se tolera, pero pues en el mundo moderno ya requerimos una adecuada pronación, aunque esta se puede compensar pues con algo de abducción del hombro. Los criterios de Price, que se describieron en el 98, entonces son los parámetros de la literatura para una reducción aceptable. Recordemos que son pacientes que tengan al menos 2 años de crecimiento restante en cuanto a las indicaciones, y lo que vemos es entonces que en niñas menores de 8 años y niños menores de 10 años podemos tolerar en cualquiera de los 3/3 angulaciones de 15 grados. En cuanto a rotación, que lo que dicen todos los artículos es que es bastante difícil de medir, podemos tolerar hasta 45 grados, y el cabalgamiento hasta 1 centímetro. Y cuando hablamos ya de niñas mayores de 8 y niños mayores de 10, vemos que solamente se pueden tolerar 15 grados en las fracturas distales, pero ya tercio medio y tercio proximal solo podemos tolerar 10 grados, y rotación solo 30, la misma posición en cuanto a la bayoneta, 1 centímetro. Hay otros artículos pues, que mencionan otros valores. El doctor Peter Schmittenberg en ese artículo del 2005 ya empieza a hablar que no deberían tolerarse angulaciones de más de 10 grados en ninguno de los 3/3. Y Donald Bae, que es un gringo, en el 2008 dijo que en pacientes menores de 8 años se podían tolerar hasta 20 grados. La real controversia está en estos pacientes que tienen un potencial de crecimiento de menor a 1 a 2 años, donde no está pues clara en la literatura las indicaciones, no hay una recomendación estándar, pero la tendencia es cada vez llevar a estos pacientes más al manejo quirúrgico y intentar obtener una reducción anatómica. Con respecto a la técnica, es importante resaltar acá, es el concepto del moldeo de los 3 puntos de Charnley,
primero vamos a poner un yeso corto que va debajo del codo. Este se va a moldear como lo vemos en la imagen para moldear muy bien la membrana, que recordemos que no es circular. Lo que debemos hacer es una compresión, como lo vemos en la imagen. Esta es la adecuada para que los dos huesos se separen y se dé pues la forma anatómica como va la membrana en esta zona, y siempre moldear el cúbito de forma recta y la presión que les mencioné. Después de hacer la primera parte del yeso, pues ya sí podemos hacer la parte que va hasta la región supracondílea, que también se debe moldear bastante bien. Esto me parece importante que lo mencionan en el libro de Rockwood, y es que se ha visto que en la residencia subestimamos la importancia o el entrenamiento el personal en formación con respecto al manejo conservador de estos pacientes. Entonces ellos dan unos principios que es: moldee la membrana interósea, moldee la zona supracondílea, ponga el algodón apropiado. Ahora vamos a ver el índice de yeso, aplique uniformemente el yeso, el borde cubital debe quedar recto y no olvidar la maniobra de los 3 puntos. Y lo que nos muestran acá es que tenemos en la imagen A un yeso que no quedó bien moldado en la membrana interósea. En la imagen B, que es lo que ellos reportan, es como un yeso en forma de banana o pues redondeado, y en la imagen C un yeso que es recto o en forma de caja, que es como debería quedar. Con respecto a la evaluación de la calidad del yeso después de que lo ponemos, entonces hay múltiples formas. La más descrita es el índice de yeso, que fue descrita por Chess y colaboradores. Está validada para fracturas de radio distal, pero pues la utilizamos en diáfisis. Lo que se mide es a nivel del sitio de fractura. Vamos a mirar el ancho sagital del borde interno, como lo muestro en la imagen de amarillo, y esto lo vamos a dividir por el ancho en la imagen coronal también desde el borde interno. Y cuando lo dividimos, pues debería ser menor o igual a 7. Hay otros múltiples índices, como son el índice de los 3 puntos, el índice de acolchado, que simplemente mide el grosor del algodón, el índice de la brecha, que es ese espacio entre el yeso y donde se ve el algodón, que es una zona negra, y el de Canterbury, que es una suma entre el acolchado y la brecha. Hay múltiples estudios. En realidad, pues el más usado y el más validado es el que les menciono. ¿Qué pasa entonces cuando tenemos niños muy pequeños que tienen angulaciones tan bajas como de 5 a 10 grados? Lo que dicen pues los artículos que revisé es que no se benefician de una reducción adicional, pues dado el tiempo, los gastos y el riesgo de la sedación que pueden superar los beneficios. Estos pacientes van a remodelar, pues porque ya sabemos cómo se comporta el hueso en los niños de menor edad, siempre que se haga una adecuada inmovilización con un yeso de una forma correcta. Con respecto entonces a las características de las fracturas principales, entonces recordar que la deformidad plástica se da por esa propiedad anisotrópica, donde el hueso se va a comportar diferente según las cargas a las que se vaya a someter. El hueso de los niños tiene más resistencia a las fuerzas axiales que la flexión y la rotación, como en general pasa, y es más poroso, por lo tanto va a absorber mucho más energía antes de fallar. Les recuerdo esta pendiente que es pues de biomecánica básica, donde tenemos pues el módulo elástico y el módulo plástico, y es que simplemente cuando tenemos fuerzas lentas en flexión se puede superar este módulo elástico y vamos a dejar el hueso en una zona plástica donde no se fractura pero se deforma, y va a generar esas microfracturas que no son evidentes en la radiografía. Entonces, es muy importante, estas fracturas no son tan benignas, la deformidad suele ser progresiva y no tiene tanto potencial de remodelación. Por lo tanto, lo que dicen pues los autores es que uno debería ser más agresivo cuando encuentra más de 10 grados en pacientes mayores de 6 años. Debería hacer pues maniobras de reducción. La vemos acá, la maniobra clásica en 3 puntos, donde vamos a tener un fulcro. Se debe aplicar una fuerza gradual de más o menos unos 20 a 30 kilogramos durante un tiempo sostenido de 2 a 3 minutos. Y hay que tener mucho cuidado porque se pueden hacer lesiones fisiares cuando uno pues presiona con bastante fuerza esta zona directamente. Con respecto a las fracturas de leño verde, entonces digamos que pues, lo que dice la literatura en la controversia es que usted puede completar la fractura, que es como los artículos clásicos mencionaban, con el objetivo de no perder la reducción, ya que lo que abogaban los autores era que por la deformidad se podía devolver, pero lo que se dice últimamente es que uno tiene que intentar mantener esa cortical íntegra. Ese periósteo le va a permitir más estabilidad y va a tener menos tasas de refractura
por lo tanto también va a tener una mejor formación del callo. Lo que dicen pues los artículos es que tiene una pérdida de la reducción, las fracturas en leño verde, de aproximadamente el 10%. Aquí tenemos entonces esta imagen que es bastante gráfica. La idea es hacer un movimiento contrario al que creemos que fue el mecanismo por el cual se generó la reducción, y pues Price y Nonan lo que dicen es que simplemente la palma debería de mirar hacia el vértice de la deformidad. Con respecto a las fracturas completas, entonces es importante tener algunas consideraciones con respecto a la inmovilización. Recordemos que las fracturas proximales por la inserción del pronador entonces se van en supinación completa con respecto al fragmento proximal, y el distal se va en pronación. Las distales a su inserción tienen una posición neutra, como se los había mencionado, o sea, las del tercio medio, y Evans pues quiso hacer una forma más objetiva para la inmovilización, y lo que dijo es que la tuberosidad bicipital debería verse medial en el antebrazo cuando lo ponemos en supinación, y en neutro cuando lo ponemos, se debería ver posterior cuando lo ponemos en neutro, y hacia lateral en pronación, que coincida con el fragmento distal. Clásicamente lo que se decía era que las fracturas de tercio proximal se inmovilizaban en supinación, las de tercio medio se inmovilizaban en neutro y las de tercio distal en pronación, pero pues lo que vemos es que uno intenta dejar las fracturas lo más neutro posible, obviamente en la posición que le permita la reducción. Es importante con respecto a estas fracturas completas, que son las que más riesgo de refractura tienen, hasta un 5% que puede llegar a ser en los primeros 6 a 12 meses. Por lo tanto, estas fracturas las vamos a dejar más tiempo inmovilizadas. El yeso se debe quedar mínimo 6 a 8 semanas, y usted puede continuar el yeso hasta las 10 a las 12 o poner un brace para completar estas 12 semanas, dependiendo de lo que uno considere, pues que si el niño es juicioso y si es adherente pues al tratamiento. Pero idealmente no debería estar sin inmovilización antes de 12 semanas. La combinación de ambos huesos con un acortamiento de más de 1 centímetro hace que las fracturas sean inestables, y este número del 25% de los pacientes vuelven pues, a perder su reducción en el manejo conservador. Con respecto al seguimiento en este manejo, es importante, es bastante exigente, y tal vez por eso cada vez lo hacen menos. La primera radiografía se debe hacer en la primera semana. Si vamos a reemplazar el yeso por un yeso por debajo del codo, lo que dicen es que no se debería hacer antes de 2 o 3 semanas del primer yeso, ya que esto va a generar dolor y más riesgo de pérdida de la reducción. Siempre debemos tomar una radiografía de control si vamos a cambiar el yeso. Los controles radiográficos se hacen cada semana en las primeras 3 semanas, ya que estas, pues, el tiempo de más riesgo de pérdida de la reducción. La remanipulación, lo que dicen es que va a ser mejor o va a ir mejor en las primeras 2 semanas, idealmente, y luego de que pasan las primeras 3 semanas ya uno puede citar al paciente a las 6 semanas del trauma inicial. ¿Qué predictores entonces tenemos de falla del manejo conservador? Y esto me parece importante, les traigo estos dos artículos. Este primero es del 2017, de 189 fracturas, de las cuales el 70% eran de ambos huesos y 80 eran, o sea, el 30% de uno de los dos huesos, y encontraron una tasa global de pérdida de la reducción del 11%, y cuando evaluaron, hicieron un análisis multivariado de los predictores independientes de esta pérdida de la reducción, encontraron que los pacientes que tenían una angulación inicial de más de 10 grados tenían un riesgo relativo de 5, una imposibilidad para lograr esa reducción anatómica inicial, un riesgo relativo de 2, y un índice de yeso de más de 0.7 también tenía un riesgo relativo de 5. Otro artículo que es del 2020, con 159 pacientes entre 3 y 13 años, en total solo lograron hacer 89 reducciones anatómicas, o sea, más o menos a la mitad de los pacientes, y de estos pacientes tuvieron una pérdida de la reducción del 14%. ¿Y que encontraron como factores predictores cuando hicieron también el análisis multivariado? Que los pacientes que se les perdía la reducción eran los que no habían quedado anatómicos desde el principio, que habían tenido un yeso que quedó redondo, o sea, mal moldeado, que no le hicieron el borde cubital al yeso, las fracturas que eran desplazadas o que tenían un leño verde del radio, y todas las formas de medir los índices radiográficos eran un factor predictor cuando no estaban pues, en los valores normales. Entonces el índice de yeso también fue pues, un factor predictor para la falla de la reducción cerrada. Y lo que dice Peter Schmiddenberg en este artículo del 2013, pues que es uno de los últimos que sacó con respecto a las fracturas diaficiarias, es que hay una clara relación entre la consolidación
defectuosa de las fracturas diaficiarias y la rigidez, que va a ser pues el desenlace que no queremos, y que esto se puede presentar hasta en un 60% de los niños después de un manejo conservador. Y lo que nos dice es que el cúbito tiene más alteraciones estéticas, pero el radio tiene más alteraciones funcionales. Con respecto al tratamiento quirúrgico, entonces nos vamos a basar en los criterios de Price que ya mencionamos previamente. Las indicaciones clásicas entonces son fracturas inestables, que ya las mencionamos, fracturas irreductibles, la refractura del sitio previo, fracturas abiertas, lesiones neurovasculares, fracturas patológicas o codos flotantes. Y con respecto a los pacientes que tienen menos de 1 a 2 años de potencial de crecimiento, entonces ya mencionamos que al menos más de 10 grados de angulación en cualquier lugar de la diáfisis, que tenga una posición de menos del 50%, cualquier tipo de cabalgamiento, una malrotación o una pérdida del espacio interóseo o del arco radial que mencionamos en la anatomía. Les traigo este artículo que me pareció muy interesante, es del 2017, de Estados Unidos, y lo que ellos hacen es evaluar pues las bases de datos, en total 30.936 admisiones por un diagnóstico de fractura de antebrazo en niños, de las cuales 19.837, o sea el 64%, fueron llevados a cirugía. Entonces esto es lo primero, pues que el manejo quirúrgico está aumentando en el tiempo. Con respecto al año 2000, que fue el 59%, aumentó al 70% en el año 2012. Y el tratamiento quirúrgico se relacionó con la mayoría del niño que lo hayan diagnosticado en los últimos años de este estudio, que sea hombre, y les resalto acá lo más importante: cuando el paciente entró a un hospital infantil con un grupo multidisciplinario, también fue más indicado el procedimiento quirúrgico. Entonces, pues es algo que nos tiene que llamar la atención. Si los expertos lo están haciendo, es probablemente porque se tenga que indicar. Con respecto entonces a las opciones de tratamiento quirúrgico, tenemos los clavos intramedulares elásticos estables. Los artículos que revisé, pues lo que dicen es que en este momento son el estándar de oro para el tratamiento de las fracturas diaficiarias de antebrazo, idealmente en mayores de 6 años, pero que a veces podemos ver traumas de tan alta energía en niños menores. Lo clásico es que se indiquen fracturas transversas, oblicuas o espirales. Y lo que vamos a encontrar es entonces una estabilidad en cuanto a longitud, rotación y alineación. Ya vamos a ver pues como algo de biomecánica, y recordar pues que la biología de la curación se va a dar porque vamos a permitir esa formación de callo perióstico, que no estamos interviniendo, que no estamos lesionando, y va a formarse por el micromovimiento que le permitimos con el clavo. Entonces, ¿cómo funcionan? Tenemos como dos características importantes, o dos cosas importantes que debemos saber, y es el doble armazón, que va a tener entonces un armazón interno, que es esa cavidad medular donde está en relación el clavo con el hueso, y el externo, que es todo el componente muscular y de tejidos blandos que va alrededor. Por ejemplo, pues en la tibia no se cumple este parámetro, el segundo parámetro. Y el otro es entonces que lo que vamos a hacer es limitar esas fuerzas de cizallamiento, permitiendo las fuerzas de compresión y micromovimiento que van a permitir que pues, se dé la formación de callo. Las propiedades biomecánicas, esta diapositiva pues para recordar y para que los residentes pequeños también entiendan un poquito, lo que dicen en este libro del doctor Slongo, que les había puesto una foto pero no sé qué pasó, es que intenta formar una especie de paralelogramo, que es como un cuadrado que tiene en sus vértices opuestos la misma angulación. Eso lo que nos habla es de simetría, entonces nos permite una estabilidad axial cuando hacemos la curvatura del clavo, como lo muestra la imagen, y esto va a permitir una mayor área de contacto de la cortical con el clavo. La estabilidad translacional se da por la posición paralela y también por el área de contacto cuando ponemos los dos clavos. Con respecto a la estabilidad rotacional, lo vamos a obtener cuando anclamos los pines o los clavos en la zona metafisiaria, y la estabilidad en la flexión y el arcamiento se da pues por la compresión y el micromovimiento, evitando el cizallamiento. Entonces, esto es lo que hacemos. Con respecto a qué factores se deben controlar para la estabilidad, como se los muestra en la imagen inferior izquierda, uno debe doblar más o menos el clavo o pretensar 3 veces el diámetro del hueso, debe contornearlo igual en los dos huesos para que
se vean simétricos. La idea es que uno lo precontornee excediendo ese límite elástico para que él mantenga esa forma. Los clavos deben ser del mismo diámetro, en general se habla que debe ser del 60% del diámetro del hueso, y hay múltiples técnicas, pero dice que se debería insertar uno frente al otro para ir haciendo la reducción de forma constante. Siempre anclarlo a la metáfisis y idealmente deberíamos tener unos tejidos blandos indemnes. Entonces, en el libro nos muestran aquí cómo debemos intentar recrear la membrana interósea. Con respecto a la técnica quirúrgica, dos cositas. Estas imágenes pues, son de un paciente que me compartió el doctor César Gil. Para las fracturas diaficiales, entonces deberíamos respetar 1 a 2 centímetros de la fisis, como ya se los mencioné, 60% del diámetro, no deben ser percutáneos, y esto es importante, uno debe abrir y exponer hasta el hueso, y uno los puede pasar al mismo tiempo o pasar el del cúbito primero. Lo que dicen es que es técnicamente más fácil porque es recto, pero también si está más difícil la fractura del cúbito, pues empiece por la más fácil. Y cuando vemos los puntos de entrada, uno puede ser proximal en la zona lateral del olecranon, como lo vemos en la imagen, o distal en la zona medial, a 1 a 2 centímetros pues, de la estiloides del cúbito. Y con respecto al radio, lo vemos acá en la imagen, también tenemos dos opciones, las dos son distales, una es a nivel del tubérculo de Lister y otra vez hacia la parte lateral. Las dos tienen pues complicaciones. La entrada lateral puede lesionar la rama sensitiva del nervio radial hasta en el 2.9% de los pacientes, y la del tubérculo de Lister pues podemos hacer una lesión del extensor pollicis longus hasta en un 2.6% de los pacientes. Esto es lo que nos mencionan, que los deberíamos pasar al mismo tiempo, pero vemos que eso a veces no es tan viable. Y por último, pues tener en cuenta los end caps o esos protectores que dejamos al final para que sea más fácil de sacar después el TENS. Con respecto a la fijación, si uno o ambos huesos, digamos que esta discusión la empezó Flynn y Waters en el 96, donde dijo pues, que tenía iguales resultados en cuanto a consolidación y complicaciones y tasas de reintervención si uno solamente fijaba el radio y dejaba el cúbito en una buena reducción. Encontré pues varios artículos, este de Young en el 2018 es un metaanálisis donde no encontraron diferencias en cuanto a los resultados, pero todos tenían una mala calidad de los estudios. Y este último de Creighton del 2018 también no es una revisión sistemática, es un estudio retrospectivo. Ellos hicieron una comparación y encontraron que los pacientes a los que se les fijó un solo hueso, al seguimiento tenían un desplazamiento, una pérdida de la reducción de 10 a 20 grados en la mitad de los que dejaron con un solo TENS. Y en cuanto al tiempo quirúrgico, la diferencia no era estadísticamente significativa, y el uso de yeso también pues, fue mayor en estos pacientes que se dejó con una sola fijación. Con respecto a las complicaciones, lo que mencionan es que el síndrome compartimental se puede presentar hasta en un 2.7% de los pacientes. Es más común en las fracturas abiertas cuando tenemos un tiempo quirúrgico mayor, dado por los múltiples intentos de reducción, y lo que dicen no en estudios, sino clásicamente pues los autores, es que uno no debería intentar más de 3 veces, ya que abrir el foco de hacer una pequeña incisión no va a perder ese beneficio de preservar el periósteo. Con respecto al retardo de la consolidación, que se presenta en 1.9 a 3.2, es más común en los adolescentes en las fracturas abiertas, en las que tienen fractura del cúbito asociada y la reducción abierta. La refractura se presenta hasta en un 5% de los pacientes, ya habíamos dicho pues, que las fracturas diaficiales tienen este riesgo, y va a depender cuando le ponemos un diámetro de un clavo muy pequeño, cuando no hay una buena tensión, o cuando hacemos el retiro, y eso está interrogado entre 6 a 12 meses porque es lo que dicen de indicación, pero podrían llegar a fracturar de estos pacientes en el primer año. Las infecciones, la bursitis y las molestias del material pues son las complicaciones menores. Ya. Con respecto a la osteosíntesis de las placas, entonces obviamente necesitamos, pues el objetivo es una reducción anatómica y permitir el movimiento temprano. Este es pues la indicación en pacientes que tengan menor a 1 o 2 años de potencial de crecimiento, y también pues cuando tenemos una conminución importante de ambos huesos, cuando el paciente se refracturó, falló el manejo conservador y no tenemos pues cómo acceder al canal medular. Las complicaciones varían entre un 16 a un 33% y no hay diferencias en cuanto al resultado de consolidación entre los dos procedimientos. Les traigo pues como estos artículos que son los últimos que encontré que comparan las dos técnicas.
Este primero es un artículo del 2018 de 102 pacientes, 32 fueron fijados con placa y 70 con TENS, es de adolescentes entre los 10 y los 16 años. Se los traigo pues porque los adolescentes son, digamos que la población más controvertida, y lo que encuentran es que el 76% de los pacientes que se manejaron con TENS requirieron una reducción abierta de al menos uno de los dos huesos cuando se hizo el procedimiento, que el tiempo de consolidación fue menor en los pacientes que se llevó a osteosíntesis inicial con placa, de 10 días de diferencia, con una P que era estadísticamente significativa. Se desplazó el cúbito en un 49% de los pacientes a los que se les hizo osteosíntesis con TENS versus 3% de los de placa, y el radio 60% se desplazó versus 0% de los osteosíntesis con placa. Con respecto a las complicaciones globales, hubo más en los pacientes con TENS en el 29%. Entonces, lo que este artículo nos dice es que definitivamente los adolescentes no van bien con la reducción con los TENS. Ya para hablar entonces qué dice la literatura comparando las dos, lo que yo entiendo es que las indicaciones son diferentes en cuanto a la edad y en cuanto a los trazos de fractura, pero les traigo este metaanálisis del 2014. En este momento se llevó al 90% de los pacientes de esta revisión a un manejo conservador, y cirugía solo se presentó en el 10%. Encontraron que había una tasa un poco más alta de no consolidación en los TENS sin diferencias estadísticamente significativas, y encontraron un retraso en la consolidación que, aunque no era estadísticamente significativo, pues sí es llamativo, del 5.5% en los TENS, pero lo que resaltan es que definitivamente era más frecuente esta no consolidación en los adolescentes. En general consolidaron en 8 a 9 semanas, las complicaciones fueron 2% más en los TENS, y todos tuvieron excelentes resultados entre el 85 y el 86%. Este otro, este también es una revisión sistemática, 8 estudios, un bajo nivel de evidencia de estudios 2 y 3 observacionales. No encontraron diferencias en cuanto a resultados funcionales, consolidación ni arcos de movilidad, pero sí encontraron pues que había, con respecto a los TENS, un menor tiempo quirúrgico y un menor tiempo de estancia hospitalaria, y algunos casos aumentados de síndrome compartimental en relación con las reducciones cerradas de los TENS y el tiempo que se llevó el paciente a la cirugía desde el inicio pues, del trauma inicial. Este artículo del 2017, de 3 estudios, también una revisión sistemática, un metaanálisis, sí está mucho mejor diseñado. En total eran 854 pacientes, no tuvieron sesgo de publicación, no encontraron tampoco diferencia en cuanto a los resultados primarios de consolidación, arcos y escalas funcionales, pero sí encontraron pues que había una reducción del tiempo quirúrgico de 20 minutos cuando se operaban pues, los pacientes con TENS, y que el arco radial que mencionamos se obtiene más anatómico cuando se opera con placas. Con respecto a las complicaciones, fue mayor en este caso en las placas, del 21%, sin ser estadísticamente significativo, pero las complicaciones más frecuentes eran pues, las refracturas, la pseudoartrosis del cúbito, infecciones y las parálisis de los nervios, que se presentan más con los TENS, y las cicatrices hipertróficas, que obviamente más frecuentes en las placas. Este artículo del 2021, digamos que es el último que encontré, son 60 pacientes entre los 6 y los 16 años, tienen de fracturas del tercio medio, que tenían una angulación de más de 10 grados inicialmente o más de 30 grados de malrotación, después de una reducción cerrada. Por lo tanto, esta era la indicación quirúrgica, y encontraron pues que uno se demoraba obviamente más tiempo con la placa, aproximadamente unos 15 minutos, y ellos acá compararon un método de fijación pues, que también mencionan algunos de los artículos, que es hacerlo híbrido, como se les muestro en las radiografías, y es que hacen una osteosíntesis del cúbito con una placa y el radio con un TENS, y lo que encontraron pues es que no había muchas diferencias en cuanto al tiempo quirúrgico, no hay diferencias en cuanto a la consolidación ni en cuanto a las complicaciones. Lo que dicen es que esta técnica híbrida puede preservar el arco radial, reducir las tasas de pseudoartrosis que se pueden presentar con los TENS, mejorar el control de la rotación del antebrazo cuando pues no lo logramos con el método de los TENS, y prevenir las refracturas. Y les traigo por último estos dos algoritmos de manejo. Este es un algoritmo clásico del doctor Peter Schmidt, Lo que vemos es que
lo que nos dicen es que usted intenta la reducción. Si usted obtiene una adecuada reducción, va a tener el yeso por unas 3 a 5 semanas. Si después de esa reducción usted considera que ese paciente es inestable, no logró hacer la reducción, tiene una desviación de más de una angulación de más de 10 grados, entonces si es del tercio medio o proximal, usted podría llevarlo a un clavo elástico, o si es del tercio distal, pues podría considerar también hacer una fijación con pines. Y en los pacientes que definitivamente están inestables, que tienen asociada una conminución, o ellos hablan de fracturas abiertas de segundo y tercer grado, pues el doctor recomienda una fijación externa. Y les traigo por último este artículo que es del 2021. Se los mencioné también pues en la charla. Este algoritmo es un poquito largo, pero vamos a resumirlo. Son fracturas dobles de antebrazo, siempre radiografías. Si las fracturas no son completas, entonces vamos a evaluar si son fracturas en leño verde o fracturas con deformidad, y si podemos hacer un manejo conservador. Y cuando son fracturas completas, pues debemos llevar a estos pacientes a una reducción. Con respecto entonces a la reducción, lo vamos a dividir en niños entre 0 y 9 años, según los criterios de Price, niñas menores de 8 y niños menores de 10, y si tenemos angulaciones de menos de 15 grados y rotaciones de menos de 45, con una posición pues que tengan un fragmento en bayoneta de menos de 1 centímetro de cabalgamiento, podríamos considerar un manejo conservador después de la reducción con el yeso. Y si definitivamente esto excede los 15 grados y los 45 de rotación con cabalgamiento de más de 1, entonces deberíamos llevarlo a tratamiento quirúrgico. Cuando tenemos pacientes que tienen menos de 1 a 2 años de potencial de crecimiento restante, entonces aquí no vamos a tolerar, lo que ellos dicen es que no podemos tolerar ningún tipo de angulación, de malrotación ni de cabalgamiento, y estos pacientes de entrada deberían llevarse con fracturas dobles de antebrazo a un tratamiento quirúrgico. Por lo tanto los deberíamos considerar ya pacientes adultos. Si tienen menos de 10 años, podríamos considerar unos clavos intramedulares. Ya vemos que no van bien los niños mayores de 10 años con los clavos, pero sin embargo lo sugieren, y están pues las dobles placas o la fijación doble o híbrida. Y con respecto a los niños mayores de 10 años, en cuanto a la reducción, entonces volvemos a los criterios de Price, donde ya sabemos que la angulación disminuye en cuanto a la tolerancia. En el tercio medio y el tercio proximal solo toleramos 10 grados, la rotación solamente 30 grados y el centímetro de posición en bayoneta. En conclusiones, entonces es fundamental conocer los criterios de Price para determinar qué es una reducción aceptable.